Buenos días, muchas gracias a todos por participar en esta segunda edición del Congreso Nodos del Conocimiento y en concreto en esta mesa de iniciación a la carrera investigadora en España, los primeros contratos en la universidad. Una mesa que creo que va a ser de mucho interés para todas las personas que se están iniciando en la investigación y sobre todo, bueno, que quieren formar parte de la universidad. Existen diversos contratos, lo sabemos, por ejemplo, los FPU o contratos para la formación del profesorado universitario, los FPI o de formación del profesorado investigador. También están los predoctorales que ofrecen cada universidad, los predoctorales de la Junta de Andalucía, otros que son postdoctorales como el Juan de la Cierva, el Ramón y Cajal, el Margarita Sala. Todos estos contratos conocemos los nombres, algunos hemos visto, otros no tenemos muy claro, pero hoy vamos a poder conocerlos todos, sobre todo de manos de personas que han conseguido estos contratos y que ahora mismo pues están trabajando con ellos. Hay cosas que tienen en común estos contratos, otras muy distintas, y queremos ver cuál es la precariedad que se está viviendo en estos contratos, cuál es la situación, pero sobre todo también la fortuna que tienen muchas personas que han conseguido este tipo de contrato. Lo fundamental es que lo cuenten las personas que por fin lo tienen y sobre todo podamos contar las distintas experiencias. Así que sin más, vamos a ir conociendo uno por uno a los distintos intervinientes, empezando en concreto por Juan José Sánchez Soriano, que seguro que ya nos está escuchando. Él ha sido en los últimos años investigador predoctoral FPU del Ministerio de Universidades en la Universidad de Murcia, aunque recientemente ya por fin ha podido defender su tesis doctoral y ha conseguido pues el ansiado título de doctor. Cuenta con varias publicaciones de impacto, además de docencia universitaria en ámbitos de la teoría y del análisis mediático. Ha realizado también diversas estancias de investigación en centros de referencia de España, Reino Unido e incluso Estados Unidos, y sus líneas están centradas sobre todo en la cinematografía, en la ficción seriada, en estudios culturales. Un perfil muy diverso que nos va a contar. Buenos días, Juan José, ¿nos escuchas? Buenos días, ¿me escucháis, verdad? Perfectamente. Queremos conocer tu experiencia investigadora, cómo has llegado hasta aquí, aunque bueno, pues tengamos 10 minutos y vas a tener que sintetizar mucho porque han sido años, pero cuéntanos, ¿cómo ha sido tu proceso? Pues os voy a contar un poquito lo más breve que pueda, porque son muchas cosas que contar. Y nada, muchas gracias por la presentación, Nuria, y por la invitación. Como ha dicho Nuria, me llamo Juanjo, tengo 31 años, soy de Murcia y hasta hace nada, hasta hace muy poquito, hasta hace menos de un mes, hasta el 28 de octubre del mes pasado, era FPU del Ministerio de Universidades, que bueno, anteriormente cuando yo estuve en la FPU era Ministerio de Educación. Pero bueno, como ya sabemos que estas cosas van cambiando, pues ahora es Ministerio de Universidades. Y si os parece, voy a contar un poquito en qué consiste la FPU y por si alguna persona quiere solicitarla, para que tenga algunos datos generales. Vamos a ir un poquito con eso, si os parece bien. Yo obtuve el contrato, que es la FPU, el nombre está cortado, es formación del profesorado universitario, es decir, que la finalidad en un principio es formar a las personas que posteriormente quieren dedicarse a la docencia y a la investigación dentro de la universidad, pero específicamente para el profesorado. Estos contratos, que no son becas, ¿no? Como un momento lo llamamos becas, pero ya desde hace unos años son contratos con la cotización, desempleo, etcétera. En la última convocatoria aproximadamente fueron como 850 plazas y aprovecho para decir que se ha abierto la nueva convocatoria para todas las personas que estén interesadas, por eso quería comentarlo un poco, y ha subido de hecho un poquito el número de contratos, ahora son 885. Entonces os animo a todos y a todas los que estéis interesadas en presentarlo, porque el plazo va a estar abierto hasta el 17 de diciembre. Por eso quería aprovechar para desarrollar un poquito las FPU. Además, están disponibles para todas las ramas del conocimiento, sabe, cualquier persona, independientemente de sociales, como en mi caso, de salud, de ingeniería, la puede presentar. Y además, dentro de esas 885, 18 se van a reservar para personas que cuenten con algún tipo de discapacidad. O sea que también tienen en cuenta otras variantes y en eso es muy interesante. Sí que es verdad que para solicitar las FPUs pues se necesita tiempo, sobre todo tiempo
y no rendirse porque requiere muchísimo papeleo, por eso recomiendo prepararlas con antelación. Hay una cosa importante de las FPU y es que se pueden solicitar desde el máster, que es una cosa que mucha gente no sabe y mucha gente lo que hace es esperarse a acabar el máster para presentarlas a posteriori, pero se pueden presentar directamente desde el máster. Necesitas una carta de presentación al doctorado que le puedes pedir a tu coordinador o coordinadora del programa de doctorado y ya podría presentarla. O sea que de aquí al mes que viene, hasta diciembre, cualquier persona que esté en el máster, si cuenta con un tutor o tutora, podría solicitarlas ya. Pero es importante, si queréis os voy a contar un poquito cómo se hace la selección de las FPU. Hay dos fases. Hay una primera fase que es por nota de corte. Aquí se valora la nota de grado. Por eso insisto en que no hace falta tener aún el máster terminado. Entonces, en esta primera fase lo que va a pasar es que se selecciona a 3 personas por plaza final de la FPU, ¿no? Pues si hay 885, se multiplica por 3 y ese sería el total de personas que van a pasar a la siguiente fase, a la segunda. Y en esta primera solo se mira la nota del grado. Con lo cual, si contamos con una nota del grado relativamente alta, porque sí que es cierto que la nota depende un poquito de nuestra rama, de ingeniería, psicología, etcétera, pero yo diría que aproximadamente mínimo un 8 para poder competir en condiciones con el resto de candidatos y de candidatas. Entonces, si pasamos esa primera fase, sí que vamos a ir a una segunda. Entonces, aquí lo que se nos va a valorar va a ser nuestro currículum como solicitantes, que va a valer unos 20 puntos. De aquí, pues, por ejemplo, va a contar si hemos sido alumnos internos, tenemos idiomas, inglés, si tenemos el premio fin de carrera, incluso si hemos asistido a algún congreso, ¿no? Por ejemplo, congresos como el que hoy estamos, pues también notaría algunos puntitos para el currículum, o sea que está muy bien. A mí me animo a participar a todos en este congreso y en futuras ediciones, que eso siempre nos cuenta. ¿Qué más se nos va a valorar en la segunda fase? El currículum de la persona que dirige la tesis. Por eso aquí también es importante tener en cuenta qué persona queremos que nos dirija nuestra futura tesis doctoral, porque cuenta 25 puntos de la nota final, es un porcentaje bastante interesante. Y a estas personas se les va a valorar pues las publicaciones, si han dirigido tesis, etcétera. Tendríamos que hacer también una memoria de nuestro proyecto, o sea que estaría bien que fuéramos pensando a qué nos gustaría que fuese en nuestra investigación o qué tema centrarnos. Y los últimos 10 puntos de esta evaluación sería el currículum científico ya no solo de nuestro tutor y de nosotros, sino del grupo de investigación en el que nos encontremos. Pues es igual si tienen publicaciones, tesis, etcétera. Con lo cual, importante, nuestra nota de corte, la nota del director, nuestro proyecto de tesis y el historial del grupo en el que nos vayamos a incluir. Y teniendo todo esto en cuenta, pues ya podemos empezar a solicitar la FPU. Como os digo, el proceso es bastante largo, hay que armarse de paciencia. De hecho, las anteriores FPU salieron, si no recuerdo mal, en diciembre de 2020 y se acaban de resolver. O sea que el proceso es aproximadamente un año. O sea que es algo largo y hay que tener en cuenta que no se resuelve en un plazo muy corto. Yo ya retomando un poco lo que me decía Nuria, pero no quería dejar pasar esta oportunidad ya que están abiertas ahora. Mi experiencia, yo personalmente la presenté solo una vez. Sé que no es lo común y yo me quedé en reserva. Yo me quedé el primer puesto de reserva de las FPU. De hecho, yo en ese momento estaba trabajando de camarero y pensaba que no me lo iban a dar, pero me quedé el primer puesto de reserva y, oye, pues evidentemente entre el mundo hostelero y la investigación, pues me quedé con la investigación y no me arrepiento, como podéis imaginar. Además, el salario de las FPU no está mal. Los 2 primeros años son como unos 1.600 netos. Esto hay que restarles, se quedaría como no llegaría a 1.000. El tercer año aproximadamente son unos 1.200 brutos, perdón. Y el cuarto año son 1.500 brutos. Que ahí en el último año se nos queda un sueldo bastante, bueno, en comparación está bien. Podríamos discutir sobre si es poco o es mucho, pero en comparación, como os digo, son 4 años de contrato, con lo cual, pues la ventaja importante es que tienes una seguridad económica que te va a permitir hacer estancias, docencia, investigar y, bueno, dedicarte a lo que supone que te gusta si por eso has presentado la FPU. Sí que tienen varios inconvenientes, que también creo que está bastante bien comentar. Por ejemplo, la enorme competitividad. Esto creo que es lo más importante. Es que compites con muchas personas de España y de fuera. Varias cosas también a tener en cuenta es que el nombre, como decía, es formación del profesorado universitario, pero esta formación como tal no existe. Quiero decir que dependes un poco del programa de formación de cada departamento, de cada universidad,
y tú mismo o tú misma tienes que buscarte un poco pues las habichuelas de forma un poco común. Y luego, pues eso, hay problemas que son en común al resto de contratos, como luego veremos con otros compañeros, si es que, por ejemplo, no hay indemnización por finalización de contrato, la incertidumbre de la ciencia, no, pues en fin, los problemas, o que no existe una carrera científica predecible, pero bueno, esto ya son problemas comunes al resto de convocatorias como la FPI, etcétera. Yo, como os digo, lo estoy haciendo, la FPU la hice en mi departamento de comunicación, empecé en 2007 y he estado unos 4 años y 5 meses porque debido a la crisis del coronavirus sí que me concedieron 5 meses más, ampliamos un poquito lo que es el proyecto. Y mi grupo de investigación nunca ha sido un grupo de investigación formal como tal, lo que se entiende como un grupo en el que somos una persona que trabajamos de forma física. Mi grupo estaba formado por mi directora, ciertas personas de mi departamento y también personas de fuera de otras universidades, con lo cual hemos sido un poco mezcla de personas y eso también ha sido interesante porque te permite conocer no solo la forma de trabajar de tu departamento o tu universidad, sino otras formas de, pues, cómo trabajan otros investigadores o investigadoras de fuera. La FPU, como decía, está muy bien en el sentido de que te permite, pues eso, investigar y publicar en revistas científicas, la famosa JCR, en Scopus, asistir a congresos, ¿no? Como por ejemplo el que estamos hoy, hacer estancias de investigación en otras universidades y también la docencia, que yo la destaco a nivel personal porque es la parte que más me ha aportado, ¿no? Y trabajar con el alumnado y al final no aprenden solo ellos, sino que también aprendes. Para mí es la parte que más me llevo. Y como decía esto, la parte de movilidad para hacer estancias fuera, que también es interesante para las personas que quieran tener la tesis con mención internacional y luego solicitar, pues eso, la futura NECA, plazas, etcétera. ¿Qué pasa ya desde mi punto de vista cuando acabas la FPU? Pues bien, yo justo al acabar, ahora mismo estoy como profesor contratado para sustituciones, porque justo se abrió una bolsa de sustitución, o sea que estoy en ello. Voy a presentar en breve los papeles para la NECA, para solicitar la acreditación y a ver qué pasa. Y también estoy solicitando postdoctorales, como por ejemplo la Juan de la Cierva, que se va a abrir el mes que viene y que nuestra compañera Isa hablará un poquito más. Y eso es ahora mismo un poco en el momento en el que estoy. También comentar con respecto a la FPU, que creo que es interesante, es que son 4 años, pero ciertas convocatorias abren la posibilidad de que esté 3 años, si se acabase en el tercero, que el cuarto año sea de postdoctoral. O sea que también es importante tener en cuenta esto para las personas que quieran solicitarlo. Y bueno, creo que ya llevo 10 minutos, así que no me extiendo más. Podría hablar de esto horas y horas, pero creo que es un resumen más o menos aproximado de lo que ha Sí. supuesto la experiencia. Genial, Juan José. La verdad es que te agradezco mucho que te hayas restringido al tiempo, pero sobre todo los detalles que has dado, ¿no? Yo creo que cualquiera que ahora mismo quiera iniciarse, le has dado los ítems más importantes. Y sobre todo, bueno, has dado un titular, ¿no? Hay nueva convocatoria, 845 contratos y hemos hablado del plazo, 16 de diciembre o 17, 16, ¿no? Son 17 de diciembre y son 17 de ochocientos diciembre, cinco plazos. Exacto. ¿vale? Así que importantísimo que lo apuntemos porque no solo nos avisa, ¿no? Sino que nos está dando todas las claves y con una convocatoria abierta. Antes de despedirte, Juan José, bueno, aunque continúes después en nuestra mesa, sí me gustaría preguntarte por un asunto que me parece también de gran interés para las personas que estén siguiendo esta mesa y es esa asociación FPU Investigadores, Investiga, que es una organización, por lo que tengo entendido, que lucha por esos derechos, ¿no?, de los FPU. ¿Qué es exactamente y qué habéis conseguido? Porque creo que ya en el tiempo que lleváis trabajando habéis conseguido algunas cosas de ayuda, ¿no?, para estos contratos. Pues sí, efectivamente, Nuria. Si antes te decía que lo que más me llevo en la docencia, lo segundo que más me llevo a nivel personal es la asociación FPU Investiga, a la que además justo eso, las personas que queráis presentar, os animo a asociaros y a estar dentro porque hacemos cursos sobre cómo pedir la FPU, dudas concretas y creo que puede ser muy interesante. Pues FPU Investiga es una asociación que nació hace muy poquito. Nacimos aproximadamente hace un año, año y poco, justo con la pandemia. Pues eso, desde una reunión de un encuentro entre FPUs de diferentes partes de España, en la que vimos que había diferentes problemas en común y que nos faltaba como es un punto en común en el que contar qué estaba yendo mal, qué estaba yendo bien, ponernos en común o ver un poco
qué cosas podíamos mejorar o dudas, inquietudes. Y es eso, nacimos un poco como con el objetivo de pues, recopilar demandas que teníamos de forma específica como colectivo predoctoral, reivindicar el cumplimiento de ciertos derechos que no estaban hasta ahora siendo cumplidos y siguen ahí, por ejemplo, la indemnización por finalización de contrato. Y una cosa importante y que sí que hemos conseguido es establecer un canal más o menos directo con el ministerio, ¿no? Esa era la idea original en la que nació FPU. Y llevamos poquito tiempo, llevamos como un año y medio, como decía, pero sí hemos conseguido ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, el hecho de aplicar lo que comentaba antes, las prórrogas a las convocatorias FPU. No a todas, por ejemplo, hay algunas que están fuera, como la 2018, pero originalmente el plan del Ministerio era sacar prórrogas a las personas afectadas por el COVID solo para los FPI y al final conseguimos que también se incluyeran a los FPU. De hecho, yo personalmente he disfrutado de 5 meses más. También las FPU cuentan, como decía, con una bolsa de estancias breves para realizar estancias en otros centros de investigación. Hemos conseguido intentar adelantar esas convocatorias que no tenían fecha concreta, que siempre se atrasaban y bueno, a día de hoy siguen atrasándose, pero parece que un pelín menos. También estamos intentando que los FPU cuenten con formación docente específica y que no nos dejen un poquito, pues eso, nos dejen un poco a formarnos de forma libre, cursos de formación y sobre todo esto, hacer un poco de presión con el ministerio y tener pues eso, un canal directo para poder hablar con ellos y con ellas. Y seguimos con eso, seguimos con varias reivindicaciones que aún quedan pendientes, como la indemnización por finalización de contrato, como decía, incluir una bolsa de viajes específica, que por ejemplo las personas FPI tienen bolsa para realizarlo, los FPU tenemos que volver a competir entre nosotros por estas bolsas, bueno, en fin. Queda mucho camino por hacer y desde FPU Investiga estamos en ello. Así que aquí, a las personas interesadas os animo a uniros, a sumar fuerzas y aprender entre todos. Pues muchísimas gracias, Juan José, tanto por la información como por ese papel, ¿no?, que estás haciendo a través de esta asociación de ayudar a los compañeros, ¿no?, que al final todos, si empujamos todos juntos, pues será mucho más fácil que consigamos algo. Te invito a que te quedes, ¿vale? Al final de la mesa debatiremos, pero vamos a pasar a conocer al segundo invitado. Él es Juan Carlos Figuereo Benítez. Él es investigador de predoctoral PIF de la Universidad de Sevilla, graduado en periodismo y máster universitario en comunicación institucional y política por la Universidad Hispalense. Cursa actualmente el doctorado interuniversitario en comunicación de las universidades andaluzas de Cádiz, Huelva, Málaga y Sevilla. Y además posee un segundo máster, que es el máster universitario en comunicación, cultura, sociedad y política de la UNED. Es miembro del Grupo de Investigación de Estructura, Historia y Contenidos de la Comunicación, GRECO, además de secretario académico de ámbito Revista Internacional de Comunicación, la revista decana de comunicación en Andalucía. Y forma parte también de la DECON, que es el Laboratorio de Estudios en Comunicación. Sus líneas de investigación se centran sobre todo en comunicación política e institucional, en sondeos electorales, en redes sociales, en liderazgo político y también en accesibilidad. Bienvenido, Juan Carlos. Gracias por la aportación que vas a hacer a esta mesa. Hola, muy buenos días a todas y a todos. Y a los que nos ven desde casa, buenos días. Gracias al Congreso por concedernos este espacio. Yo me postulé a las FPU como el compañero Juanjo y ya cometí el primer error que él ha comentado, que fue no solicitarla mientras estaba cursando el máster en Comunicación Institucional y Política. Como él ha explicado, estos contratos pueden ser solicitados mientras estamos cursando el máster y sin aún estar inscritos en un programa de doctorado para comenzarlo ya directamente con el contrato FPU. Bueno, pues solicité la FPU. Durante la primera fase tuve que agregar una segunda directora a mi tesis porque la que yo tenía aún no era profesora titular y para estos contratos pues no tenía una relación contractual estable con la universidad. Hecho esto, pasé a la segunda fase. En la resolución definitiva me quedé el primero en reserva de mis ramas, que era Ciencias Sociales, y de mi cupo, que es el de Discapacidad, y viendo que solo me faltaban unas décimas, pues puse un recurso, el cual tardaron más de un año en contestar, porque el currículum de una de mis directoras estaba muy infravalorado. Finalmente le subieron la puntuación, pero lo justo para que no me correspondiera un contrato FPU. Pero durante esos meses de desesperanza, descubrí que la Universidad de Sevilla sí que tenía también una convocatoria para contratos predoctorales.
se llaman contratos predoctorales PIF para el desarrollo del programa propio de I+D+I de la Universidad de Sevilla, que en un primer momento pues me pedía documentación acreditativa de haber participado en la convocatoria anterior de la FPU con la puntuación, el título del proyecto, el nombre del director de la tesis, fotocopias de DNI, títulos oficiales, aceptación del director de la tesis y del departamento y la memoria del proyecto de investigación a realizar. Lo solicité y me di cuenta, mirando resoluciones anteriores, que la Universidad de Sevilla no hacía un nuevo recuento de puntos ni de méritos, nada de eso, sino que de los solicitantes de la Universidad de Sevilla que se habían quedado fuera de la FPU y solicitan estos contratos llamados PIF, hacían una lista con los puntos obtenidos en la propia FPU y se nombran beneficiarios a los que mejor puntuación tenían dentro de la FPU. Por lo tanto, como yo estaba ahí en ese corte, pues lo logré. Son unos contratos de trabajo bajo la modalidad de contrato predoctoral que cumplen los requisitos recogidos en el artículo 21 de la Ley Marco de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica. Este personal tiene la consideración de personal investigador predoctoral en formación. El contrato predoctoral se asigna al departamento al que pertenezca el director o la directora de la tesis, en este caso. Cada convocatoria anual del plan propio de la Universidad de Sevilla se dota de hasta 20 contratos predoctorales a distribuir en razón de 4 por cada una de las ramas científicas, y luego hay que cumplir pues algunos requisitos básicos, ya que se concede un contrato a lo largo del plan propio por cada director de tesis, y los departamentos a los que se le concede un contrato predoctoral PIF no pueden obtener un nuevo contrato en la convocatoria siguiente a la de la concesión. Asimismo, se reserva el 5% de los contratos para la cuota de personas con discapacidad, y en cuanto al contrato, pues es a tiempo completo, tiene una duración máxima de 4 años o de 6 para estudiantes con discapacidad, y cuando se pone fin al contrato y se defiende la tesis, también tenemos la posibilidad, si terminamos un poco antes, de tener un contrato puente postdoctoral de entre 6 y 12 meses. En relación a la retribución, los beneficiarios de estos contratos de la Universidad de Sevilla tenemos la misma retribución que ha comentado el compañero, unos 1.500 euros mensuales durante los 2 primeros años, que se cobra un 56% del salario del grupo 1, y a partir del tercer año se registran varias subidas salariales, pasa al 60% y a partir del cuarto al 75%. Las obligaciones que tenemos los beneficiarios son que debemos de cumplir el programa de formación establecido en nuestro proyecto, debemos de colaborar en actividades docentes en el departamento con un máximo de 60 horas al año y de 180 horas durante el total del contrato. También debemos de presentar memoria anual de las actividades con el informe favorable del director, y antes de finalizar el 10º mes de cada año de contrato debemos de entregar esa memoria. En un plazo no superior a 6 meses desde la fecha de finalización del contrato, debemos presentar un documento que demuestre que hemos logrado el título de doctor, y debemos de mencionar de manera expresa en todas nuestras publicaciones y actividades derivadas de nuestro trabajo que estamos contratados y financiados por el plan propio de la Universidad de Sevilla. Luego también tenemos diferentes ayudas a la movilidad, muy interesantes, específicas para los que tenemos estos contratos. Y luego, en cuanto a mi experiencia, pues al igual que el compañero, estoy muy contento con esta oportunidad. Sin el apoyo incondicional de mi primera directora no lo hubiese logrado nunca, de la directora, del grupo de investigación, de todos los compañeros que me firmaron mi propuesta ante la FPU. Antes compaginaba el doctorado con un contrato a tiempo completo en un periódico como periodista, y era realmente complicado avanzar en temas de investigación. Esta nueva dedicación me permite estar al 100% entregado en la tesis, en la docencia, que empiezo, por cierto, muy pronto, en congresos, pensando en estancias de movilidad, en publicaciones, en proyectos de investigación, en organización de jornadas. La verdad es que me rodeo de muy buenos compañeros, hacemos muchas cosas juntos y tenemos mucha energía, muchas ganas de trabajar, somos muy inquietos y estamos aprendiendo mucho. Y con mucha ilusión de saber que me quedan varios años por delante para ir poco a poco pues haciéndome un hueco en el mundo de la universidad, Nuria. Esto es todo, muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos, y sobre todo porque creo yo que también he seguido tu carrera, que una cosa que también ha dicho Juan José de la perseverancia, ¿sabes? De que no te puedes dar por vencido en la primera caída, ¿no? Cuando tropezas, y sobre todo, bueno, eso, el
tener también la felicidad de saber la fortuna, ¿no?, que se consigue una vez que consigues uno de estos contratos. De todas formas, de todo eso vamos a hablar. Te invito también que continúes con nosotros. Vamos a dar paso al siguiente participante de esta mesa. En concreto, vamos a poder hablar ahora con Carlos Ortiz González. Él es graduado en Periodismo y Comunicación Audiovisual por la Universidad de Sevilla y también es máster universitario de Periodismo Digital y de Datos por la Universidad Antonio de Nebrija. Ha hecho prácticas en A3 Media, en Cadena SER, ha trabajado en Europa Sur, del Grupo Yolit y también en Digital Local 8 Directo en el campo de Gibraltar. Recientemente se ha incorporado a la Universidad Rey Juan Carlos como personal de proyecto de investigación gracias a un contrato predoctoral FPI del Ministerio de Universidades para el proyecto concreto de efectos de la información política sobre las percepciones y las actitudes implícitas de la ciudadanía y las periodistas ante la corrupción. Es un programa que dirige la catedrática Rosa Berganza en el marco del grupo de investigación CEPOCOR. Buenos días, Carlos. Tienes ese contrato predoctoral FPI del Ministerio de Universidades. ¿En qué consiste este contrato? ¿Cómo lo has conseguido? Cuéntanos un poco tu caso. Hola, buenos días a todos. Encantado de estar aquí. Y bueno, mi llegada, digamos, al mundo académico fue un poco casual, ¿no? Yo durante mucho tiempo ya rumiando esa idea de entrar en el mundo académico porque me ha gustado siempre esa posibilidad de investigar, pero nunca había dado el paso. Y bueno, el año pasado estaba en paro y decidí echar tanto la FPI como la FPU. Primero, bueno, voy a dar un poco pinceladas de la beca de esta FPI y después paso a contar mi historia personal, un poco. Bueno, la FPI se llama realmente, son ayudas para contratos predoctorales para la formación de doctores. Ese es su nombre completo, pero se la conoce normalmente como FPI. Bueno, tengo una mala noticia para los que la quieran echar porque la convocatoria de este año ya se ha cerrado, habría que esperar al año siguiente. Se cerró el pasado 11 de noviembre. Pero bueno, doy unas pinceladas de más o menos qué es lo que se ha convocado este año para tenerlo como referencia para la próxima edición. Bueno, se han convocado este año 1.091 ayudas, de las cuales 10 se reservan para la contratación de personas con discapacidad igual superior al 33%. Y bueno, pueden solicitarla todas aquellas personas que estén matriculadas en un programa de doctorado este año o también aquellas que estén en disposición de hacerlo al momento de la firma del contrato, aunque no estén matriculadas en ese momento en un doctorado, que fue mi caso. Yo cuando solicité, todavía no tenía ningún programa doctoral, no estaba inscrito en ningún programa doctoral, entonces lo hice, digamos, como desde fuera. Y bueno, igual que, como han comentado mis compañeros, al igual que las otras becas que he comentado, si se acaba antes del mes 43 la tesis doctoral, se puede optar a un contrato postdoctoral de entre 6 meses y un año de duración. En cuanto a la retribución, más o menos parecía también. El primer y el segundo año son anualmente 16.640 euros. Lo acabo de calcular y se queda, si lo hacemos a 14 meses, 1.188, y si lo hacemos a 12 con prorrateo, unos 1.386 brutos. Después subiendo poco a poco, el tercer año son 17.830 y el cuarto 22.290. Y bueno, esta beca, como su nombre indica, está más centrada en la investigación que en la docencia. Tenemos la posibilidad de dar clases, pero no es digamos, el foco central de la beca. Entonces, como tal, con fines formativos se pueden colaborar hasta 180 horas a lo largo de los 4 años de contrato, pero sin que en ningún caso se puedan superar las 60 horas anuales. Y bueno, paso ya un poco a contar cómo se solicita, porque hay una diferencia muy grande con la FPU. Juan José había explicado que la FPU vamos con nuestro proyecto, con nuestro director de tesis. Aquí no. Aquí hay una lista de proyectos ya preexistentes y tenemos que elegir un proyecto al que queremos optar. Cada convocatoria, es decir, solo podemos optar a uno y una vez que hayamos optado a ese proyecto, desde la universidad valoran nuestro currículum y nos hacen, digamos, desde la propia universidad que tiene solicitada esa plaza, son ellos los que hacen ese filtro. A mí, por ejemplo, me llamaron en enero, creo que fue de este año, para hacer una entrevista
Y bueno, la verdad es que aquí el plazo de espera fue bastante más corto que el de la FPU, porque de hecho yo seguí también trabajando en la FPU y en marzo ya salió la adjudicación provisional y yo estaba ya me habían concedido, es decir, prácticamente a los 4 o 5 meses ya había una adjudicación provisional. Mientras tanto, yo sigo trabajando en la FPU porque, claro, siempre eso es solo provisional, mientras no sea seguro, no se pueden cerrar uno puertas, pero como digo, yo la FPU de la que me he quedado fuera, he estado trabajando 3 o 4 meses después de saber que tenía así bastante probable una beca FPI. Bueno, después yo la verdad que tuve un poco de hacer bastante papeleo para conseguir esa admisión, preadmisión doctoral, porque como tal yo no tenía una matrícula doctoral que juntar, así que yo tuve que mover, digamos, cielo y tierra para conseguir esa preadmisión y esa matrícula para poder firmar el contrato, porque yo he empezado la tesis este año realmente. O sea, yo realmente no tengo prácticamente una vinculación previa a la universidad más allá del deseo de querer investigar en algún momento de mi vida, pero creo que es una buena forma de contar también que no hace falta siempre haber tenido, digamos, un bagaje previo, sino que si tenemos un poco de suerte, como me ha pasado a mí, he podido entrar directamente en ese mundo universitario sin haber tenido que estar sin una ayuda investigando, por así decirlo, ¿no? Y bueno, en este caso la incorporación mía se produjo en septiembre, cuando salió la resolución definitiva, que fue a finales de junio, nos dieron, digamos, unas semanas para formalizarlo todo y el plazo de incorporación tenía que ser de, digamos, 3 meses como mucho. Nos daban la opción de empezar 1 de julio, 1 de agosto, 1 de septiembre. Yo por cuestiones logísticas, porque me he tenido que venir a Madrid, soy también en andaluz, pues lo hice en septiembre, así que ya ahora mismo llevo 2 meses prácticamente, 2 meses y medio. Llevo trabajando en el proyecto que, como has dicho tú antes, es un proyecto bastante largo de nombre. También voy a leerlo porque no me lo sé de memoria. Los efectos de la información política sobre las percepciones y las actitudes implícitas de la ciudadanía y los periodistas ante la corrupción, que estamos elaborando desde el grupo CEMPOCOR, que se llama Center for Media and Political Communication Research, donde bueno, yo tengo la suerte, estoy muy contento del trabajo que estoy realizando porque tengo la suerte de que trabajo codo a codo con mi directora del proyecto y también la investigadora principal del proyecto, que me dirige también, me dirige mi tesis. Y bueno, es bastante positivo porque al final estoy siempre con esas dos cosas a la vez, es decir, la tengo ahí al lado prácticamente siempre, tanto para cuestiones investigativas del proyecto que estamos realizando ahora, como de cuestiones relativas a la tesis. Con lo cual, yo en ese sentido estoy bastante complacido de esta forma de trabajar que tenemos allí en el despacho del grupo de investigación, que tenemos un despacho propio. Y bueno, de momento yo me está gustando lo que estoy viendo. Y bueno, creo que más o menos es mi experiencia de la entrada al proyecto, que también quiero decir que no se desista, porque yo, por ejemplo, no solo eché FPI y FPU, también eché la beca esta de la Junta de Andalucía, tanto la de la Junta porque no tengo suficiente nota de expediente como la FPU porque no me valoraron, bueno, no tuve la valoración suficiente, me quedé fuera, pero sin embargo aquí entré. Entonces yo creo que al final una de las claves es probar varias convocatorias, como por ejemplo el caso de Juan Carlos, que después se fue a la PIF, pues eso, no desistir. Y bueno, yo creo que si uno insiste y prueba, al final puede ser que consiga finalmente ese objetivo, como me ha pasado a mí. Pues muchas gracias, Carlos, y sobre todo eso, un testimonio distinto de que no hace falta tener mucho bagaje anterior, sino ese deseo, ¿no? Que decías, ese deseo de querer investigar también abre puertas, que parece mentira, pero sí, el querer hace que se puedan conseguir cosas. Pues ahora continuamos en la mesa, pero primero vamos a conocer a Alba Marín Carrillo. Ella tiene un doble doctorado internacional en comunicación por la Universidad de Sevilla y también por la Université Grenoble-Alpes, ahora ya tú lo pronuncias bien porque yo francés no controlo, por un proyecto del marco de creación de la Universidad Franco-Española. Es PSI, profesora sustituta interina en la Universidad de Extremadura y colaboradora docente internacional en esta Universidad de Montblanc.
donde ha sido además profesora investigadora en el Departamento de Comunicación Hipermedia durante los años 2018 al 2021. Además, es miembro de distintos grupos de investigación, Arco de la Junta de Extremadura, Tecnología, Arte, Documentación y Comunicación de la Junta de Andalucía y del laboratorio del CETI de la Universidad de Montblanc. En estos momentos, además, y esto creo que es lo más importante a destacar hoy, está en la lista provisional como beneficiaria para obtener un contrato Margarita Salas. Buenos días, Alba. Un currículum muy variado, muy diverso. Ahora estás en esa lista de espera, en uno de los contratos pues, más interesantes, ¿no? A nivel nacional. Explícanos un poco tu caso para que ayude a otras personas investigadoras. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la presentación. Es verdad que hay muchísimos contratos diferentes. Es verdad que la carrera investigadora es un poquito compleja, pero bueno, antes de nada sí que quiero dar las gracias a la organización por esta mesa redonda. Creo que hace falta mucha información, porque falta mucha información, algo que nos perjudica a todos. Evidentemente, si tuviéramos toda la información necesaria desde el primer momento, pues las carreras investigadoras serían un poco diferentes o quizás nosotros las llevaríamos quizás de otra manera. Así que, bueno, creo que es algo esencial y por ahí, en primer lugar, las gracias. Bueno, esta convocatoria, voy a intentar resumir un poquito lo que es y qué supone y luego ya entrar, si os parece y si voy bien de tiempo, cuestiones más a nivel personal, ¿no? de cómo ha ido. Es una convocatoria muy reciente, es una convocatoria nueva, es la primera vez que se convoca y no se sabe si va a ser la última. O sea, aún no sabemos si es algo puntual y justo nos ha pillado a los que nos ha pillado, por suerte, que hemos estado ahí pendientes, o si va a seguir convocándose, eso todavía no lo sabemos. Es una convocatoria que salió en abril de este año. Primero el Ministerio de Universidades publicó un Real Decreto que regulaba una concesión directa de subvenciones a las universidades con el objetivo de recualificar el sistema universitario español. Una recualificación que se hace siguiendo 3 líneas principales, una línea para jóvenes investigadores, que sería mi caso y el nuestro, otra línea para la movilidad del profesorado, que ya está contratado en las universidades públicas españolas, y una tercera línea para la atracción del talento internacional. Talento investigador internacional. Y luego, digamos que el Ministerio ha otorgado una serie de ayudas mínimo para cada universidad y cada universidad ha sacado su propia pequeña convocatoria, la que especifica más detalle y bueno, concretamente la Universidad de Sevilla, que es en la que estoy yo, la modalidad A, que es la modalidad Margarita Salas para la formación de jóvenes doctores. Entonces me voy a centrar principalmente en esta modalidad. Es una convocatoria que al ser la primera y al ser tan reciente, porque los plazos que se han marcado están muy ajustados, salió, como he dicho, en abril y era obligatorio que la lista definitiva estuviera publicada a primeros de diciembre, con lo cual súper justo si tenemos en cuenta los plazos de cómo funcionan otras convocatorias, tanto predoctorales como postdoctorales. Esto hace que la información que viene en la convocatoria, que la propia convocatoria sea un tanto confusa, ¿vale? Y con una serie de problemas que luego, si tengo tiempo, comentaré. Bueno, como digo, el objeto de la ayuda Margarita Salas es la formación de jóvenes doctores con estancias, lo llaman concretamente la Universidad de Sevilla, lo llama estancias, ayudas de movilidad y de estancias, y otras universidades lo han publicado como contratos postdoctorales, aunque el objetivo final es el mismo. Solo pueden solicitarse de forma continua durante 2 o 3 años según lo que cada uno solicite. La Universidad de Sevilla tenía que otorgar un mínimo de 116 plazas, contando con las 3 modalidades, y por ahora la Margarita Salas van 97. La lista que está publicada hasta el momento es la lista provisional, pero digamos que se está trabajando como lista definitiva. Va a salir inminente la definitiva, posiblemente dentro de 2 o 3 días, y en la que quizás se incluya algún otro beneficiario, ¿vale? Pero se está tratando de esa manera. Sí es verdad que es una ayuda con un paquete de financiación grande y con un porcentaje alto de financiación para la Margarita Salas. O sea, sí que es verdad que se ve que hay una apuesta tanto del Ministerio como de las universidades
por esa financiación a jóvenes doctores para, bueno, pues para ayudar un poco a este periodo que es bastante complejo. Una vez que acabamos el doctorado, el incorporarte a la universidad y seguir trabajando en la universidad, investigando, resulta bastante complicado. Se puede obtener en las 5 ramas de conocimiento: arte y humanidades, ingeniería, arquitectura, ciencias, ciencias sociales y jurídicas, que es donde estaríamos los de comunicación, compitiendo pues con el resto de disciplinas, sociólogos, gente de administración y empresas, derecho, etcétera, y también una rama que sería para la de ciencias de la salud. Los requisitos, de manera resumida: obviamente ser doctor, son contratos o ayudas postdoctorales, tiene que haber pasado un máximo de 2 años desde que obtuvimos el doctorado, por eso está hecho para jóvenes doctores. Ya a partir de los 2 años, si estás fuera de España, como era mi caso, entraríamos en la otra modalidad, que es en la de atracción del talento. Tienes que obtener un mínimo de 80 puntos, un 80% en la valoración final. Luego puedo decir un poco qué es lo que se tiene en cuenta. Y también es un requisito obligatorio solicitar la incorporación a una universidad española diferente a la universidad en la que se realiza la formación doctoral, porque uno de los objetivos también es la movilidad, tanto del profesorado como del personal de investigación. El proceso, como he dicho, va bastante rápido y estamos pues, esperando la resolución definitiva. Las fases que hay de trabajo, principalmente preparar toda la documentación necesaria, como han comentado otros compañeros, también hay bastante papeleo. Tenemos que presentar un proyecto, una memoria, en la que expliquemos qué es lo que vamos a hacer durante 2 o 3 años, porque esto es opcional, podíamos solicitarlo para 2 años o para 3 años. Tenemos que explicar qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, un pequeño proyecto al que luego pues, se le tiene que dar seguimiento y tenemos que poder justificar que efectivamente hemos realizado ese trabajo, más o menos como lo teníamos planificado, ¿no? Y luego, pues, otros documentos como el historial del grupo de investigación, nuestro propio currículum y demás. Como digo, hay diferentes formas de solicitarlo y hay muchos casos diferentes, porque se puede solicitar completa en una universidad española, pública, como es mi caso, en este caso la Universidad de Extremadura. Se pueden solicitar 3 años, 2 de ellos de estancia internacional o de estancia en otra universidad, y el tercer año de retorno a tu universidad de formación doctoral, como sería en este caso la Universidad de Sevilla, o solamente 2 años, uno en cada universidad. Un poquito complicado, pero bueno, al mismo tiempo es bastante flexible en ese aspecto. Vale, y a nivel personal, pues a nivel personal estoy encantada, de manera, en general es lo principal. Luego es verdad que ha sido un poco sorpresa algunas de las condiciones que hemos ido encontrando en la convocatoria específica de la Universidad de Sevilla. Es una gran oportunidad que ha venido muy bien, muy bien a toda la comunidad, porque como he dicho es una etapa un poquito crítica en la que ya muchos no conseguían enganchar, por así decirlo, y mantenerse en la universidad, o ya sea porque no han conseguido mantenerse en la misma o porque no han conseguido entrar en otra. Entonces sé que ha venido muy bien. En mi caso es la primera vez que presento a esta convocatoria, porque es la primera vez que se convoca, pero ya me he presentado a muchas, tanto españolas como internacionales. Me presenté a la FPU, me he presentado a varios postdoc franceses, me he presentado a la Juan de la Cierva, y esta es la que he conseguido ser admitida. Estoy en Sevilla en la lista, la número 5 de Ciencias Sociales, o sea que muy bien, una bastante buena puntuación teniendo en cuenta que no he conseguido ninguna otra anterior de este tipo. El contrato es otro aspecto que quería señalar, que es importante ya para terminar. Está ahora bastante en el aire. Es un contrato, en principio debería ser un contrato de investigación, con todo lo que conlleva en cuanto a derechos laborales. La Universidad de Sevilla no lo ha convocado así, lo ha convocado como ayudas a estancias, lo cual nos deja un poco en el aire y nos deja un poco, bueno, fuera de todo lo que es
los derechos laborales, y aparte la vinculación y lo que es la propia figura en sí de nosotros como investigadores es un poquito compleja, ya que dependemos de la Universidad de Sevilla, pero trabajamos en la otra universidad y bueno, es un poco confuso. Son contratos específicamente de investigación en el cual tenemos que desarrollar el proyecto que hemos presentado con un grupo de investigación. En mi caso es el grupo ARCO de la Universidad de Extremadura, y estamos asociados también a un departamento, en este caso el Departamento de Información y Comunicación de la Universidad de Extremadura. La vinculación contractual, en principio, digo contractual entre comillas, estaría con la Universidad de Sevilla, por lo tanto estamos un poco entre ambas. Y ahora mismo pues estamos intentando que la Universidad de Sevilla tenga, bueno, nos tenga un poco en cuenta en cuanto a lo que solicitamos y que no tire por tierra un poco todo lo que han conseguido otros compañeros, que es el hecho de que las FPU, por ejemplo, sean contratos y no sean becas, y que a nosotros también nos hagan un contrato con los derechos laborales que no tendríamos, y además, por supuesto, sería, en caso de que finalmente no se hagan contratos, pues tendríamos desventajas competitivas para continuar la carrera académica, evaluaciones de la NECA, etcétera, ya que no podríamos justificar que son contratos, sino simplemente que hemos tenido ayudas a estancias de investigación. Y aquí termino con esto. Si luego hay preguntas, pues puedo seguir hablando de cualquier cosa. Genial, Alba. Un poco destacar que me ha encantado que incluyas en tu ponencia, estoy muy contenta, ¿no? Es decir, he luchado, me han dicho que no hay muchas becas, pero aún así estoy muy contenta en el momento que estoy. Me parece genial que también demos esa imagen, ¿no? Porque cuando lo conseguimos, ¿no? Cuando alguien consigue una meta, es genial. Y yo desde fuera también os doy la enhorabuena por haber sido tan persistente, ¿no? Que muchas veces dedicas tiempo, ¿no? Mucha dedicación a algo, y cuando no sale dices, pues hasta aquí. Y no, el que la sigue un poco, ¿no? Como dice el refrán, la consigue, y ahí estamos. Después seguimos hablando, ¿vale, Alba? Porque has abierto además, hay una caja de Pandora de contratos, ayudas, que creo que es fundamental que se hable. Pero por último, en esta mesa queremos conocer la experiencia vivida por Isabel Villegas Simón. Ella es doctora en comunicación audiovisual por la Universidad Autónoma de Barcelona y actualmente es investigadora postdoctoral en la Universidad Pompeu Fabra con un contrato Juan de la Cierva. Se graduó en comunicación audiovisual por la Universidad Carlos III de Madrid. Sus intereses en investigación están relacionados con la cultura popular y la cultura digital, y actualmente forma parte del proyecto del Plan Nacional de LGTBIQ más pantallas, sobre el análisis de la representación y percepción de los personajes de este colectivo en las series de televisión españolas de plataformas de pago. También trabaja en varias investigaciones sobre la figura de los nuevos prescriptores digitales, como son los influencers, y desde distintos puntos de vista, ¿no? Estos temas tan novedosos. Además, es profesora de comunicación intercultural en el Departamento de Comunicación de la Universidad Pompeu Fabra. Buenos días, Isabel. Tienes ahora un contrato Juan de la Cierva, que no es un contrato cualquiera. Hay que seguro que mucha gente que nos está siguiendo a este congreso quiere, pues conocer. Cuéntanos un poco, ¿cuál ha sido tu experiencia hasta llegar aquí? Bueno, en primer lugar, ¿me escucháis bien? ¿Sí? Perfectamente, puedes hablar. Sí. Bueno, en primer lugar, yo me uno al agradecimiento del resto de, mi compañera y mis compañeros por la invitación a la mesa. La verdad es que creo que ojalá yo, cuando empecé mi carrera doctoral, hubiese podido escuchar a gente que además somos jóvenes, que están contando una experiencia que estamos viviendo, ¿no? Creo que esto creo que es muy importante, y ya digo, a mí me hubiese encantado tenerlo. Y lo segundo que quería decir, y ya empiezo a contar cosas de la Juan de la Cierva, es que, como decía Alba, yo también he recibido muchos nos hasta llegar hasta aquí. Yo tengo una carpeta llena de todos los nos que he recibido desde que terminé la tesis hasta tener este sí, y también he echado un montón de convocatorias internacionales, nacionales, contratos de todo tipo, y bueno, al final yo creo que también la persistencia, la constancia y el ser muy pesado al final tiene
una recompensa, aunque parezca pequeña, pero en el fondo no lo es tanto. Y bueno, ya dicho esto, me voy a contar un poco. Espero, bueno, tengo aquí un montón de datos, espero poder que narrativamente queden bien y que se entiendan, ¿no? Bueno, es cierto que la beca Juan de la Cierva es, bueno, el postdoc clásico, ¿no? Aquí en la carrera investigadora en España. Clásicamente, tradicionalmente, cuando tú quieres hacer un postdoc en España, tienes o la opción de a las becas que convocan las comunidades autónomas, alguna beca interna que puede llegar a convocar las universidades, pero luego a nivel estatal la beca que se convoca es la Juan de la Cierva. Hay dos modalidades, que es la de formación y la de incorporación. Yo voy a hablar de la de formación porque es la que actualmente estoy disfrutando. Esta es una beca, bueno, no es una beca en realidad, es un contrato. De hecho, no hay este problema que hasta donde yo sepa en realidad contratos. Tú tienes un contrato como investigador postdoctoral, tu figura contractual es de posición postdoctoral dentro del departamento. Y el objetivo es poder seguir formándote a nivel de investigación. Por tanto, en realidad es una posición que te permite seguir vinculada a la universidad y seguir haciendo carrera académica de una manera prioritaria, ¿no? Y ahora voy a explicar un poco por qué, porque esto tiene mucho que ver tanto con todo el proceso de selección como luego las tareas que tiene una vez que te incorporas, ¿no? Es verdad que es una beca bueno, que es muy codiciada porque hay muy pocas plazas. Este año, de hecho, normalmente se convocan 225 plazas, pero este año se van a convocar, bueno, el año pasado, perdón, se convocaron 278. O sea que por lo menos había un pequeño aumento, ¿no? Y bueno, lo que necesitas para pedirla es el tener el grado de doctor, sí o sí, no es como con las becas predoctorales, sino que aquí sí que tienes que tener el grado de doctor, es decir, tienes que haber presentado tu tesis. Y lo otro que tienes que tener, otro requisito, es que tienes que pedirla en una universidad diferente en la que haya hecho la formación predoctoral. No puedes pedirla en la misma universidad en la cual tú te has doctorado. Entonces, voy a explicar un poco cómo es el proceso para poder solicitarla. Lo primero que hay que hacer es contactar con un grupo de investigación al cual tú te quieras adherir para hacer tu formación postdoctoral. Dentro de ese grupo de investigación, encontrar un tutor o una tutora que te quiera avalar para pedir el postdoc. Esto es muy, muy importante porque el 60% de la oportunidad que tú tienes para que te lo den depende del grupo de investigación y de tu tutor. Entonces, esto realmente es importante, que ese grupo y esa persona estén dispuestas a avalarte y tengan el potencial como para poder realizar la solicitud. Y luego, lo que más se valora, bueno, tienes que conseguir 85 puntos, es decir, todas las solicitudes se presentan y solo pasan las que tienen 85 puntos. ¿Cómo consigues estos 85 puntos? Pues lo que más se valora es la producción científica competitiva y de excelencia. De hecho, cuando tienes que presentar 3 documentos, tú como solicitante presentas 3 documentos, que uno es el historial científico técnico del grupo de investigación. Esta es una información que te tienen que dar el grupo de investigación. Por eso, y aquí un pequeño consejo, en la convocatoria se suele abrir en septiembre. Yo creo que es muy importante contactar mínimo 3 o 4 meses antes, porque no sabes muy bien si ese historial científico técnico ya está preparado, si hay que añadir muchas cosas. Entonces, yo creo que es muy importante hacerlo con antelación. Luego, los otros 2 documentos que tienes que preparar son el currículum de tu tutor y el currículum tuyo, ¿no? Como solicitante. Estos currículums son currículums abreviados y lo que hay que destacar, porque además lo que te piden es tu producción científica. Esto es índices de referencia científicos, el índice del Web of Science, el índice H, cuántos artículos tienen revistas de impacto, cuartil 1, es que lo piden así totalmente. Tu participación en proyectos I+D+I o proyectos de concurrencia pública competitiva, participación en congresos internacionales y estancias internacionales de investigación. De hecho, por ejemplo, a mí en mi caso, una de las cosas que más me destacaron, lo digo porque yo realmente no le había dado tanta importancia y ahí me lo destacaron, fue el haber participado en la organización de 2 congresos internacionales y las estancias internacionales de investigación. Por ejemplo, en esta lo puedes añadir, pero no se tiene tan en cuenta cualquier cosa que tenga que ver con la docencia o la administración dentro de la universidad. Es verdad que eso, en este tipo de becas,
pasan a un segundo plano. Entonces, por eso lo digo, que si alguien la quiere preparar, la está preparando, está escuchando, sobre todo, incidir mucho en tu producción científica. Es lo más importante en tu producción científica y la de tu tutor, y también la del grupo de investigación, ¿no? El proceso de solicitarla es muy largo, muy largo, de hecho. Es decir, normalmente, bueno, por ejemplo, en mi caso, que me pilló por medio de una pandemia, ahora contaré, porque lo mío fue un poco particular, yo tardé 1 año y medio en saber que me habían dado una beca. Es decir, no 1 año y medio, un poco menos, pero 1 año y 2 meses, pero normalmente son 6 o 7 meses. La solicitud termina el plazo en enero, sale una primera resolución en mayo, no, un poquito antes, en abril. De esa resolución, normalmente hay un 20% o así que decide no continuar el proceso, entonces se produce una segunda resolución entre mayo y junio, que es la definitiva. Entonces suele haber 2 resoluciones. Por ejemplo, en mi caso, como me pilló la pandemia por medio, la segunda resolución salió en enero del año siguiente. Entonces yo la volví a solicitar, de hecho, la beca con otra universidad. Entonces fue un poco lío, ¿no? Pero bueno, normalmente son 6 meses. Y de hecho, una vez que se solicita, una vez que sale la resolución definitiva y tú aceptas la beca y tu universidad acepta que tenga esa posición, te puedes incorporar en los siguientes 6 meses. Y puedes acordar con la universidad, con el departamento, que te pueda incorporar en los siguientes 6 meses. Entonces, bueno, el salario normalmente es de 25.000 al año, en función de cada comunidad autónoma y de la situación de cada uno, pues se queda entre 1.600, 1.800, depende. Aunque este año, bueno, la convocatoria del año pasado, supongo que la de este año seguirá, ha subido un poco y debe ser 26.300. Digo, porque quien lo pide este año, pues por lo visto los salarios serán un poquito más altos. Cosas positivas que tiene esta beca. Bueno, pues porque es una beca que te permite seguir ligada a la universidad desde una posición investigadora y te da mucha independencia para seguir investigando. Porque por tu contrato no tiene obligación ni dar docencia ni hacer tareas administrativas. Por tanto, puedes aprovechar el tiempo, ¿no? Esos 2 años de contrato para poder fortalecer el currículum académico. Lo negativo, pues que no te dan presupuesto ni te dan dinero para hacer eso. Entonces es un poco raro, ¿no? Es decir, yo creo que una muy buena beca, no quiero ponerme negativa, pero es cierto que el hecho de que no den dinero para investigar, pues lo que te hace es que durante 2 años, pues tienes que estar pidiendo proyectos, ayuda para poder hacer tus investigaciones, ¿no? Normalmente es verdad que los postdocs suelen tener una bolsa, un pequeño presupuesto para poder investigar, pero en este caso pues no se da, ¿no? Entonces, bueno, quizás esto es lo que destacaría como algo más negativo, el no poder disponer de dinero asociado. Lo bueno es que también no es una beca incompatible es compatible con casi cualquier ayuda de proyecto de investigación que saque en cualquier fundación o dentro de la propia universidad. Tú puedes presentarte como investigador postdoctoral a este tipo de proyectos y conseguir investigación. Y bueno, la verdad que creo que ya lo he dicho un poco todo. No sé si me espero mejor a las preguntas, si me queréis seguir preguntando, pero bueno, creo que ese sería en general. Está genial, Isabel. Me parece también muy positivo y me parece genial ese momento. Tengo una carpeta con todos mis noes, ¿no? Es genial porque es a todas esas personas que le han dicho una vez no, que tanto nos defrauda, porque entiendo que las personas que nos dedicamos a la carrera investigadora solemos tener un expediente, no estamos acostumbrados a esos noes y después de repente llegan unos cuantos y es como, Dios, pues hay que seguir, ¿no? Y aquí están los ejemplos de que -1 creo que ha tenido suerte en una primera oportunidad, casi todos han sido después de haberse encontrado con la puerta cerrada. Entonces, eso me parece fundamental. Bueno, pues ahora que os conocemos a todos y que evidentemente ha sido muy enriquecedor conocer todas vuestras historias y sobre todo hemos aprendido y apuntado, ¿eh? Yo también he anotado muchas cositas interesantes para tener en cuenta en la carrera investigadora. Me gustaría empezar por una cuestión que me parece interesante, que ha salido y que, bueno, no sé si queda del todo claro, y es la diferencia entre
contratos y becas, ¿no? Hemos intentado utilizar mucho la palabra contratos, pero hay algunos que son contratos, otros que no. Creo que Alba ha sido la más reivindicativa en ese punto. No sé si quieres empezar tú, Alba, a hablar de este asunto y después le damos paso también a Juanjo por el tema de la asociación de lucha que también está llevando a cabo. Empieza Alba, ¿vale? Vale. Bueno, sí es una cuestión muy importante. Obviamente todo lo que es el proceso, el currículum que necesitamos, la baremación y demás, son cuestiones que nos importan mucho, pero al fin y al cabo el tipo de contrato que tenemos y nuestra vinculación contractual con la universidad a largo plazo es muy importante y creo que no siempre se tiene en cuenta, sobre todo la gente más joven, no lo tenemos a veces todo lo en cuenta que deberíamos. La diferencia principal entre una beca o ayuda y un contrato es que somos trabajadores o no. Eso es lo principal. Es decir, si tenemos un contrato postdoctoral o predoctoral, somos trabajadores. Tenemos estatus de trabajador, tenemos una relación contractual con la universidad laboral y tenemos todos los derechos laborales. Desde la cotización, desde que cotizamos a la seguridad social hasta los derechos laborales como pues, el derecho al paro, el derecho a tener una baja por enfermedad, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Si lo que tenemos es una ayuda, no somos trabajadores, por lo tanto no tenemos derechos laborales, que ya solo con eso creo que es motivo suficiente para reivindicarlo, más aún cuando estamos hablando de contratos postdoctorales, o sea, por supuesto doctorales, por supuesto, pero es verdad que es sorprendente que parecía que era una batalla que ya se había ganado para los predoctorales, pues que es algo que en principio debía continuar. Entonces es verdad que ahora mismo nosotros nos estamos organizando tanto en la Universidad de Sevilla como en otras universidades. Son muy poquitas las universidades que están haciendo, que han ofrecido esta convocatoria como ayuda y no como contrato. Y es verdad que se dan situaciones como pues gente que tiene que dejar otro trabajo, yo concretamente solicité esta convocatoria, esta postdoctoral, para venir e incorporarme a la Universidad Española. Yo estaba trabajando en Francia, en la Universidad de Savoie Mont Blanc, y hay mucha gente en esa situación, con otros trabajos, mejores o peores, en general un poco peores, porque si no, no hubieran solicitado esto, pero es un trabajo al fin y al cabo. Entonces ahora se encuentran en la situación de decir, ¿qué hago? ¿Acepto o rechazo? Porque yo necesito seguir cotizando a la Seguridad Social. Estamos hablando de 3 años, un parón de 3 años sin tener una vinculación laboral. Entonces creo que eso es lo principal. No sé si ha quedado suficientemente claro, pero... Muy claro, Alba, muy claro. Juan José, supongo que algunas de las luchas de FPU Investiga van por ahí, ¿no? Cuéntanos. Sí, totalmente. Suscribo palabra por palabra todo lo que ha dicho la compañera Alba. Y es una de las principales luchas, no solo externas, sino también interna que tenemos en FPU Investiga y yo personalmente. Y es eso, utilizar la palabra becario. Que todo lo utilizamos de forma indistinta y tampoco con ninguna intencionalidad, no hay ningún problema. A priori, pero es que al final las palabras tienen connotaciones simbólicas. Tienen connotaciones directas, ¿no? Como por ejemplo lo que decía la compañera Alba a nivel de cotizo, no cotizo, tengo desempleo, tengo indemnización, pero también a nivel simbólico, porque becario es alguien que vive de una beca, que está un poco dependiente y trabajador es alguien que tiene sus derechos, que ya no es alguien que depende de X cosa, ¿no? En cualquier contexto. Y sobre todo también un poco, bueno, yo me lo veo así como un poco por respeto por las personas que nos han precedido, porque antes sí que era beca. Antes, por ejemplo, los contratos predoctorales, las becas predoctorales no cotizaban y le ha costado mucho a asociaciones como FJI y a otras llegar hasta el contrato de 4 años. De hecho, conozco casos de compañeros y compañeras que ahora son investigadores, ya son doctores, incluso ya pasaron la etapa postdoctoral y que están intentando reivindicar que en su momento estuvieron 4 años sin cotizar, pero estuvieron trabajando, que realmente estaban trabajando, estaban investigando, publicando, yendo a congresos y aportando elementos al conocimiento científico, ya reivindican esos 4 años que se quedaron en el limbo. Entonces ya no solo por lo que significa, sino también por toda la lucha y todo lo que ha costado a la gente que nos ha precedido pasar de beca a contrato. Entonces parece algo baladí, pero no lo es. Creo que es importante
por diversos motivos, por supuesto, por lo que comentó la compañera Alba, pero también por el simbolismo que tiene la palabra. Y es normal, mucha gente lo utiliza y sé que no es a mala ni con mala intención, pero creo que es importante intentar cambiar un poquito o al menos intentar cambiar el chip. Me parece muy claro expuesto, ¿no? La lucha, y sobre todo me parece una cosa también fundamental el hecho de no perder los valores y los derechos que ya hemos adquirido, ¿no? Si ya ha habido otras personas que han luchado por ellos, que no sea fácil acabar, porque se va ahora a dar pasos para detrás. Si damos pasos que sean para adelante, ¿no? Pero para detrás nunca. Ahora me gustaría también hablar con los predoctorales, ¿no? No sé si podíamos empezar con Juan Carlos y después con Carlos. ¿Qué planes de futuro se os abren con esos contratos, ¿no? Acabáis casi de aterrizar en los contratos, pero ¿cómo lo veis de cara al futuro? Juan Carlos, empiezas tú. Pues Nuria, mis planes ahora mismo son exprimir estos años que me quedan en la universidad con este contrato, aprovechar todas las estancias de movilidad a las que voy a tener acceso, asistir a todos los congresos que pueda para hacer un currículum que en un futuro me permita alcanzar pues el contrato que Alba está a punto de lograr, o el que tiene Isabel, por ejemplo, que a lo mejor me pongo en contacto con ellas en un futuro para pedirle consejo cuando esté rellenando las solicitudes. Esos son mis planes a corto plazo, y luego a largo plazo, pues el contrato PIF en la Universidad de Sevilla permite la posibilidad de enlazarlo con un contrato puente de un máximo de un año, que ya es un contrato postdoctoral, así que yo estoy seguro que haré todo lo posible por finalizar mi tesis un poquito antes y poder disfrutar de este contrato, que seguro que en convocatorias siguientes pues también valoran en mi currículum el haber tenido un contrato predoctoral y el haber tenido un contrato de 6 meses o de un año postdoctoral también. Así que esos son mis planes de futuro por ahora. Seguro que sí, Juan Carlos, porque además con tu capacidad de trabajo seguro que lo veremos, y seguro que Alba e Isabel están impacientes esperando para darte todos los detalles. Carlos, ¿y tú cómo lo ves? ¿Cómo se pinta tu futuro? Bueno, yo realmente ahora me considero en una fase totalmente de aprendizaje, porque yo he llegado a la universidad un poco de nuevas y yo estoy ahora en un momento bueno, de entender, digamos, cuál es el entorno de la universidad, ¿no? Yo estoy ahora aprendiendo un poco a manejarme en el grupo de investigación, ¿no? También pensando en los próximos años, probablemente este año no, ya veremos los próximos años, intentar agotar la docencia que tengo posible, aprovechar las oportunidades para, como lo mismo ha dicho Juan Carlos, para ir a congresos, hacer ponencias, para aprovechar que estoy en un grupo de investigación y hay un proyecto iniciado para intentar también hacer el mayor número de artículos, o sea, posibles, vamos a decir, intentar crear ese currículum, porque una vez que estoy dentro de este mundillo, creo que mi intención laboral de futuro es estar aquí muchos años. Es decir, yo no, al final, de momento, el periodismo, que era lo que pretendía dedicarme, lo tengo aparcado, y ahora que estoy dentro de la universidad, yo creo que lo suyo es intentar aprovechar esta oportunidad que tengo para, bueno, lograr todos los méritos posibles e intentar poder estar en el futuro en la universidad. Genial, Carlos. Aprovéchalos, porque eso, en el fondo eres afortunado y muchos les gustaría estar en tu lugar. Ellos no son todavía doctores, pero Isabel y Alba sí, y me gustaría un poco que habléis también en relación a las acreditaciones. Seguro que le podéis dar consejos a los compañeros doctorales, y no sé, vosotros en concreto, cómo lleváis las dos, todo el proceso, ¿no? Tan arduo también de las acreditaciones. Si te importa, empieza tú, Isabel, y nos cuentas. Bueno, pues yo mi primer consejo es que en cuanto tengáis el título de doctor paséis a acreditaros. Es súper importante que os acreditéis cuanto antes. Yo realmente era algo que, bueno, aquí un poco personal, me decía mi directora de tesis y decía, no, y yo me acredité un poco obligada por ella, pero yo decía, ¿cómo tan pronto? Y yo la verdad que le agradezco muchísimo, es decir, haber hecho ya esa solicitud en ese momento. Es un proceso muy tedioso, es verdad, acreditarte por la NECA es infinito, pero sin duda yo lo recomiendo es que lo primero que hagáis en cuanto tengáis ese título es acreditaros, porque eso es lo que os va a permitir continuar un vínculo con la universidad con una buena posición o de una manera un poquito más ágil.
porque si no tienes una acreditación es muy difícil acceder a una universidad con una posición de consolidación, si no es más complicado, ¿no? Y esto pues es un poquito realista. Y bueno, a nivel personal, pues bueno, yo estoy en ello, es decir, yo estoy acreditada ya por la NECA y lo que, bueno, de hecho ahora en enero la volveré a solicitar, a ver si puedo conseguir ya la siguiente. Y nada, lo que he dicho, es un proceso muy tedioso, tienes que rellenar muchísimo, tienes que acumular un montón de papeles, buscar un montón de certificados, así que de verdad os digo, cada vez que haya un congreso, un papelito, lo guardáis, os acordáis dónde está, todo lo que hagáis, que lo certifiquen, porque luego lo vais a tener que justificar y nada, y es que de la acreditación es eso, que es muy importante. Sé que ahora mismo con el cambio de la ley quieren cambiar, especialmente la primera, la de ayudante a doctor, quieren que se pueda pasar a, bueno, se pueda optar a una posición de ayudante a doctor sin esa acreditación, pero bueno, si la tiene, merita. Es decir, entonces tampoco tiene mucho sentido. Bueno, desde mi punto de vista no tiene ningún sentido, porque la gente se va a seguir acreditándose si es el punto que te van a dar para poder acceder a esa posición, ¿no? O a esa plaza. Entonces, bueno, no sé, lo dicho, que os acreditéis Genial. y que lo tengáis muy en cuenta. Eso, un gran consejo. Alba, ¿algo que añadir a lo que ha expuesto Isabel en el periodo de consejos para acreditarse? Pues sí, bueno, me sumo a todo lo que ha dicho, por supuesto, y destaco el tema del papelito del certificado, es verdad, es muy importante desde el primer momento tenerlo todo muy bien acreditado y muy bien con certificados, además que contengan todos los datos que solicitan, porque no cualquier certificado le vale a la ANECA, eso también es importante. Y uniendo con eso, el primer tema que yo quería comentar para añadir sería el aspecto internacional. Por supuesto, tenemos que tener en cuenta que se valora mucho y se nos anima mucho a hacer carrera internacional, pero es verdad que hay que tener en cuenta todo lo que conlleva, porque yo personalmente sí que tengo una carrera internacional y no siempre se valora como debería. Por ejemplo, yo tengo una acreditación francesa, pero no equivale a una acreditación española, pese a que gran parte de los criterios son similares, he estado en una universidad europea pública, la acreditación es del Ministerio de Enseñanza Superior de Francia, sin embargo, no equivale. Luego las carreras es verdad que se bifurcan mucho, al principio parece que es similar, pero llega un momento en el que a lo mejor si haces carrera académica en Estados Unidos o en Francia, los méritos que allí te cuentan no es lo mismo que te cuentan en España. Entonces, en el momento de querer dar el salto y decir, vale, ahora creo que es, bueno, llevo un tiempo aquí, tengo más o menos mi carrera avanzada, voy a intentar volver a España. Ese momento es muy difícil porque te das cuenta de repente de que no equivale y de que parte de los méritos que a ti te cuentan mucho, aquí no cuentan nada y de que tienes que rehacer un poco esto. Yo es con lo que me he encontrado, entonces recomiendo a todo el mundo que no pierda de vista los baremos, que no pierda de vista los índices, que no pierda de vista qué es lo que se valore, qué es lo que se puntúa para tenerlo siempre en cuenta y no perder el tiempo, porque a veces hacemos cosas que creemos que valen mucho y luego no. Entonces, hay que tenerlo en cuenta porque funciona así. Y luego, pues, para poder acreditarte en los diferentes niveles, es lo que te van a pedir. Entonces, bueno, yo creo que Genial. podríamos seguir hablando mucho, pero ahí No, pero creo que los consejos están claros y sobre todo, muy importante, dos cosas a apuntar. A lo mejor queda un poco analógica, pero imprimirse los papeles de lo que pide la NECA y subrayándolo, ¿no? Y yo siempre digo los cuadraditos, si hay que llenar esto, lo llenamos, después esto. Y muchas veces es verdad que hay cosas que las hacemos por pasión, porque nos gusta, pero que no puntúa. Bueno, algunas que las hagamos, pero que también tengamos en cuenta todas esas que puntúan. Y otra cosa también que han dicho, el papelito, ¿no? El orden, el ir guardando unas carpetitas, todo bien, siendo el papel correspondiente que piden. Si no te has leído esas normas, no puedes después pedir el papel correspondiente. Así que me parece que las dos habéis apuntado a temas muy importantes. Un tema que ha salido, que lo ha sacado Isabel y también quería preguntar, era el tema de cómo valoráis estas novedades que están surgiendo en la carrera universitaria en España, ese anteproyecto del sistema universitario. No sé, Juanjo, si has podido verlo o de las cosas que se están filtrando, ¿qué te parece los cambios, hacia dónde apuntan?
Sí, no he tenido la oportunidad de leérmelo entero, pero he leído bastante parte del último borrador de la LOSU. Y, por ejemplo, voy a comentar bastantes cosas, pero una la que dice la compañera Isabel, que es el hecho de intentar eliminar, ¿no?, la figura de ayudante doctor, al menos la acreditación, y que dependa directamente de las universidades. Bueno, pues en primer lugar, lo que decía ella, si es un mérito preferente, al final la gente se va a seguir acreditando igual. Y luego, en segundo lugar, que si una de las medidas es intentar eliminar de alguna forma o disminuir la endogamia, si pasa de que esté en manos de la NECA o otra agencia o X a manos de las universidades, pues es contradictorio con el principio de intentar eliminar la endogamia. Es un poco, hay ciertas cosas que no tienen mucho sentido. También, por ejemplo, en un primer borrador se quería borrar la figura del contratado doctor y que pasase de ayudante doctor a titular. Claro, eso puede tener cierto sentido, por ejemplo, para que la fase de trabajo temporal dure menos tiempo. Pero claro, pasar de ayudante doctor a titular en 5 años, pues igual tienes que dedicarte 5 años a no dormir por las noches y los fines de semana a publicar para poder llegar a titular, porque la acreditación de titular es una acreditación que te exige un nivel de producción científica muy, muy alto, sobre todo con las nuevas actualizaciones que subieron bastante el nivel. Pues bueno, podemos empezar a comentar eso, pero hay bastante tela por cortar. No sé qué piensan los compañeros sobre ese tema. No sé si alguien más quiere pronunciarse o coincidís en ello. Si hay, venga, pues si Sí. Isabel quiere hablar, antes de pasar a la siguiente pregunta, Isabel, puedes hablar. No, perdón, si va a pasar sin pregunta, si lo único que decir que, bueno, que estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el compañero, ¿no? Porque es que es verdad yo creo que hay cosas, bueno, de lo que se ha filtrado, evidentemente no es un proyecto terminado, pero lo que se ha filtrado hay cosas que yo creo que son positivas, de hecho, pero en lo que tiene que ver con las acreditaciones, creo que las soluciones, como bien decía el compañero, lo que van a hacer es perpetuar la endogamia de la Universidad Española, y además aumentar la presión de la competitividad científica y la presión por la excelencia constante de la carrera académica. Y unir esas dos cosas, no creo que además ya no lo digo yo, lo están diciendo muchísimos compañeros que están mucho más informados y mucho más involucrados en temas que tienen que ver con sexenios, con carrera científica y sindicatos y tal, que puede ser, no tiene por qué tener unas consecuencias precisamente positivas, ¿no? Entonces, nada, simplemente quería confirmar o apoyar lo que dice el compañero, así que nada, pasamos a la siguiente pregunta. Pues no te preocupes, la verdad es que esperemos que si es así, tiene tantos puntos negativos que no salga adelante. Estamos concluyendo esta mesa, así que creo que la última pregunta va a ser eso, la definitiva y de cierre, y me gustaría que la contestarais cada uno por el orden de intervención que hemos tenido. Yo os voy apuntando si no os acordáis, pero sobre todo es hasta qué punto consideráis que es importante hacer una comunidad entre investigadores, ¿no? El hecho de que parece que la investigación es una cosa muy personal, muy individual, ¿no? Estoy yo haciendo mi currículum y demás, pero ¿hasta qué punto es importante esta comunidad? Juan José, abre tú el fuego. Pues mira, sobre tu pregunta, Nuria, para mí es básico. Es lo que tú dices. Para mí la frase "la unión hace la fuerza", creo que no solo es una frase hecha, sino que es realidad. Y sobre todo lo digo por la parte de FEPO Investiga. Hasta que no mucha gente que tenemos problemáticas comunes o ideas en común o ciertos elementos que pueden de alguna forma converger, no te das cuenta de que mucha gente tiene los mismos problemas que tú, las mismas inquietudes, las mismas alegrías, ¿no?, la misma cantidad de cosas, y que las cosas que hay, por supuesto, hay cosas que están bien y, como decíamos, sí, a lo largo de toda la conferencia somos muy afortunados, pero hay muchas cosas más para mejorar y que al final, hasta que no te reúnes con otras personas que tienen tus mismos problemas, uniéndote es cuando puedes conseguir vencer estas cosas o de alguna forma mejorarlas. Pero ya no solo a nivel de derecho, a nivel de reivindicación, sino también, como decías, Nuria, la tesis es un proceso muy, muy solitario. Al final es tu tema, con tus cosas y tus libros y tus investigaciones, y lo puedes compartir pues de forma muy rápida con tu familia, tu pareja, tu amigo, pero en muchas ocasiones, bueno, al menos en mi experiencia, no logras entenderlo del todo. Entonces, hasta que no te juntas con gente que está pasando los mismos problemas, de oye, ¿por qué me rechazan el artículo todo el rato? O no sé si publicar aquí tiene sentido o no tiene, o me he atascado aquí.
¿no? Pues al final las penas compartidas son menos penas, ¿no? Entonces yo creo que es súper fundamental crear una red, pues eso, principalmente para conseguir derechos que aún no tenemos, para conseguir más contratos para los compañeros que no han podido tenerlos, sino también para sentir un poquito menos de soledad durante todo este proceso, que por supuesto que es bonito y es muy reconfortante, pero también es muy, muy solitario. Muchas gracias, Juan José, por tu exposición y por tu broche final. Juan Carlos. Pues Nuria, para mí es importantísimo. Creo que ya, como apunta Juan José, el proceso de la tesis es muy solitario, como él dice, pero creo que incluso esta etapa última del COVID nos ha acostumbrado a trabajar en nuestras casas, a trabajar con el ordenador, a estar en tutorías, en videollamadas. O sea, creo que ahora mismo estamos ya en un momento que yo, cuando sale algún proyecto o cuando tengo que tener una tutoría con mi directora, yo ruego encarecidamente sentarnos en una cafetería, tomarnos un café, una charla. Yo estoy muy agradecido porque en el departamento en el que estoy, en el grupo de investigación, en el laboratorio de estudios en comunicación, en la DECON, formamos un grupo muy interesante con perfiles muy variados, donde muchas veces yo soy el único español del grupo, lo cual me encanta porque tenemos visiones muy contrapuestas que se complementan perfectamente y para mí es muy, muy necesario. Yo no concibo la investigación estando siempre en un despacho con la puerta cerrada o estando en mi casa y me apetece eso, tomar café con mis compañeros, vernos de nuevo en los simposios, en los congresos y la verdad es que sin eso para mí la investigación no tiene sentido porque yo creo que nunca he firmado nada solo y quiero seguir así. Muchas gracias, Juan Carlos. Los que formamos parte de tu grupo y te tenemos cerca también nos sentimos afortunados de tenerte tan cerquita y de todo lo que aportas. Carlos, en tu caso, ¿qué piensas de esta comunidad de investigación? Pues yo venía a sumarme a lo que han opinado Juan José y Juan Carlos. Yo ahora, en el nivel más básico, ahora que estoy empezando la tesis prácticamente como quien dice, yo me encuentro que no tengo prácticamente con quién hablarlo. Es decir, otro día estuve en la presentación digamos, de los programas doctorales aquí en la Universidad Juan Carlos, pero claro, eran 1000 personas, ¿no? Dio la casualidad de coincidir con una chica que estaba en mi línea de investigación, o sea, vamos, de Ciencias Sociales y Jurídicas por la línea de comunicación, y pues es la única persona que he conocido de momento, ¿no? Entonces, echo de menos, digamos, eso, ¿no? De poder tener esa oportunidad, digamos, de juntarnos más a menudo, de compartir problemas. Porque claro, yo ahora mismo mi trato en la universidad se reduce a mi grupo de investigación, que evidentemente a nivel personal no tienen las mismas inquietudes que yo, porque son todos doctores, la mayoría de casos son profesores también, no solo personal de investigación como en mi caso. Entonces, claro, su realidad es muy diferente a la mía, entonces evidentemente me ayudan mucho, pero claro, siempre uno echa de menos tener esa posibilidad de encontrar, digamos, a unos pares, a unos compañeros que tengan esas mismas inquietudes, ¿no? Entonces, es una de las cosas que me gustaría también encontrar que todavía no tengo. Bueno, pues Carlos, seguro que de esta mesa surge eso, ¿no? Surgen estos compañeros, estamos todos dispuestos a apoyarte también y a llorar, ¿no? Cuando haya que llorar y alegrarse y felicitar, que también es muy importante en estos pequeños grupos y esta comunidad de investigación. ¿Cómo lo ves tú? Nos movemos en un mundo que es muy competitivo, muy, muy competitivo y que un mundo además que a medida que vamos avanzando nos demanda un nivel de liderazgo alto también. Liderar proyectos, tener publicaciones Q1 de manera individual, se premia cada vez más este tipo de iniciativa y este liderazgo, por lo tanto es verdad que es una carrera que al ser tan competitiva nos lleva un poco a esto, ¿no? Sobre todo en España, decir, vale, voy a mirar por mí, voy a sacar mis méritos adelante y poco más. Y creo que se nos olvida muchas veces que juntos somos muchísimo más fuertes, ya no solo en cuanto a reivindicación de diferentes aspectos de la propia carrera, sino también, como ha comentado el compañero, en cuanto a apoyo. Es decir, somos más fuertes también en todos los niveles, tanto en la investigación que hacemos, que por supuesto necesita de una comunidad, para que tenga suficiente rigor y para que tenga suficiente base. Trabajamos en grupos de investigación y no se nos debe olvidar, pero también, por supuesto, en cuanto a apoyo emocional,
Es una carrera a veces muy complicada y nos hace falta ese apoyo, por lo tanto creo que no se nos debe olvidar. Genial, Alba. Isabel, vas a poner el broche final a tus compañeros. Bueno, pues es que en realidad yo lo que voy a hacer un poco es sumarme a todo lo que han dicho los compañeros, especialmente yo creo que crear comunidad y crear lazos es súper importante de apoyo emocional, pero en el fondo también, y un poco que yo estoy de acuerdo con Alba, pero para darle también otra vuelta, también a nivel como también a nivel estratégico, aunque suene un poco feo. Pero en el fondo creo que es una oportunidad maravillosa poder trabajar con gente diferente porque te ayuda a experimentar, te ayuda a probar cosas, te ayuda a crear una red futura, porque luego todos vamos a ser la futura comunidad académica en España y lo que mientras que crecemos liderazgo, lo que te permite es liderar con otros compañeros y con otras compañeras, crear equipos de investigación diversos. Entonces, yo en el fondo creo que solo tiene ventaja. Y bueno, yo por lo menos solo me encuentro ventaja. Y eso, entonces, en el fondo, es verdad que dicen que la investigación es muy solitaria, pero yo creo que hace falta mucho equipo. Y cuando tú vas a pedir un proyecto grande en un futuro, tú necesitas un equipo. Cuando tú vas a firmar un artículo, pues que firme uno solo, pero la mayoría se firman entre 2 o 3 personas. Entonces, es fundamental el equipo constantemente y yo creo que eso no lo podemos olvidar y yo sí que creo que eso también lo demanda la academia. Entonces, mejor que ese equipo sean con lazos bonitos, ¿no? Y de verdad, ¿no? Que no seamos más individualistas, ¿no? Ni más competitivos. Pues muchísimas gracias por esas últimas palabras. Yo querría cerrar esta mesa. Lo primero es daros la enhorabuena a cada uno de vosotros, porque las personas que somos investigadores, todos creo que nos hubiese gustado en algún momento de nuestra vida estar en la situación que estáis vosotros, que hayáis conseguido un contrato, una beca para hacer lo que queréis, pudiendo dejar otros contratos de otras cosas, de otras actividades para dedicaros a la investigación. La verdad es que ha sido un trabajo arduo para vosotros, pero otros ni siquiera han llegado, ¿no? Entonces, sentiros afortunados cada día que tenéis para investigar. Y después, por otra parte, además de esa enhorabuena, os quiero dar las gracias. Las gracias porque creo que os habéis abierto, que habéis dado cada detalle de los pasos que habéis seguido y esto va a servir a mucha gente que ahora mismo está perdida, a mucha gente que no tenía idea de cómo hacerlo y en el fondo vosotros pues estáis siendo un poco su faro para seguir en la carrera investigadora. Así que me parece que es una aportación genial, siempre viendo las sombras, pero también sobre todo fomentando las luces de este camino y a mí me parece que es una mesa que va a aportar mucho a esta segunda edición del Congreso Nodos del Conocimiento y seguro que todas las personas que os están escuchando pues se quedarán con vuestros nombres, a lo mejor ahora en el chat pueden hacer algunos comentarios, os mandarán mensajes porque creo que habéis abierto muchas posibilidades a muchas personas que a lo mejor se encontraban ahora mismo perdidas y con vosotros pues han encontrado un poco la luz. Así que muchísimas gracias a todos y sobre todo, bueno, que vuestro futuro profesional solo está empezando, ¿no? Así que ojalá nos encontremos en el camino en otros miles de congresos y podamos seguir creando esta comunidad de investigación que todos habéis mencionado. Muchísimas gracias a vosotros y muchísimas gracias a todos vosotros que estáis a través del ordenador siguiendo esta mesa. Esperamos que os haya sido muy útil y nada, cerramos aquí. Un abrazo y hasta siempre.